y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Fabricio Dono, soy misionero tiempo completo en San Luis, provincia de Argentina. Y espero que hoy por hoy, a través de esta meditación, Dios nos hable al corazón y nos permita ver todo lo nuevo y lo bueno que Él está haciendo en nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios. Antes, acompáñame a orar para entregar este tiempo al Señor y que realmente Él nos hable al corazón. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo. Santo Espíritu de Dios, revela a nuestro corazón, a nuestra mente y entendimiento lo que tú nos quieres revelar el día de hoy. Porque necesitamos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sean alineados, Dios de los cielos, a tu voluntad y a lo que tú quieres hacer en la iglesia en este tiempo. Por eso te damos muchas gracias por este mensaje y te pedimos que cale en lo profundo de nuestro corazón. Lo entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Amén, familia. Bueno, muchas bendiciones. Vamos al Juan 15, del 18 al 21, ¿sí? Acerca de Jesús les advierte a los discípulos que tendrán oposición. ¿Cómo podemos tener hoy oposición? Y obviamente uno está consciente de cuando uno predica la palabra de Dios y cuando uno va hacia el mundo con un mensaje de salvación y el mensaje de Cristo, obviamente tendremos oposición. Quizás la oposición ahora se manifieste de otras maneras que hace unos años atrás. Hoy por hoy, cuando por ejemplo nosotros abrimos una señal abierta, sea por las distintas redes sociales, es normal que tengamos alguna crítica, algún comentario que no estamos esperando, algún dedo para abajo en cuanto a nuestras transmisiones, pero es lo normal y es lo que tenemos que esperar. A mayor medida que lleguemos de la población y obviamente de muchas gentes, y a muchos que nos puedan estar viendo, ¿sí? Vamos a encontrar todo tipo de oposiciones. Obviamente la iglesia creo que está en estos últimos años recorriendo este mundo virtual y este mundo de las redes sociales que ya estaba implantado hace tiempo, pero en lo cual, por así decirlo, no estaba la iglesia presente. Entonces nos estamos metiendo en un terreno que está bueno, que obviamente que se pueden hacer muchas cosas, pero un terreno también que a priori o quizás en primera instancia le pertenecía al enemigo y antes, inclusive antes en la iglesia, hace unos años atrás, se creía que las redes sociales eran malas y eran algo satánico y tener Facebook, por ejemplo, y enterarse de la vida de los demás. Me acuerdo que hace unos años atrás estaba mal visto y ahora es quizás de los principales canales o el principal más que lo presencial que la iglesia tiene hoy por hoy. ¿Sí? Por tanto, la oposición también cambia, así como cambian los medios de difusión de la palabra de Dios. A veces la oposición también va variando. Pero le dice en Juan 15, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Importante, Dios nos eligió del mundo. Por tanto, hay muchas personas todavía del mundo que Dios eligió, a las cuales hay que ir a buscar. ¿Sí? Hay una pequeña enseñanza oculta también en el 19. Acuérdense en el 20 de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Sí? Obviamente, familia, estamos en tiempos de gran confusión espiritual. Tenemos mucha gente comprometida con muchos movimientos que están en contra de la iglesia. Si bien muchas personas en el mundo hoy defienden la libertad en el hacer lo que cada uno quiera o ser como cada uno se sienta, no son conceptos que estén del todo mal. Es decir, no está mal defender la libertad de cada persona, no está mal defender la libertad de cada ser humano. Es más, Dios es un Dios de libertad. Dios dice que la misma vida en el Espíritu es una vida de libertad.
Vivir en el Espíritu es una vida de libertad. Pero obviamente el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno y ha confundido la libertad con la cual Dios quiere que vivamos con libertinaje y obviamente con defender libertad a costa de inclusive estar en un camino equivocado, en un camino de muerte, ¿sí? Por ejemplo, vemos mucho espíritu de rebeldía, espíritu de locura en estos tiempos. Como digo, quizás las intenciones humanas en muchas personas que critican la iglesia, que están en contra de la iglesia, en oposición a la iglesia, las intenciones humanas sean nobles, sean buenas, sean que cada persona tenga sus derechos, y eso no está mal. Pero obviamente el espíritu es el equivocado, porque es en contra de Dios. O sea, la confusión espiritual es quizás el gran enemigo que hoy tenemos a nivel mundial, la iglesia, porque hay mucha confusión espiritual, ¿sí? Hay nuevas problemáticas y para esas nuevas problemáticas debemos tener nuevos conocimientos. Era muy normal hace unos años atrás que se nos acercaran personas o tuviésemos personas en la iglesia. No quiere decir que esto no pase, pero quizás era de generaciones anteriores, con problemas de alcohol, con problemas de drogas, con problemas de dinero, con problemas, mucha índole de problemas, de padre con los hijos, de la educación y demás. Y ahora tenemos problemas diferentes. Problemas, por ejemplo, de quizás distorsión sexual como nunca antes hemos tenido. Problemas de repente con desviaciones, con la identidad de género, que tanto se habla últimamente. Son problemas de estas nuevas generaciones, ¿sí?, que estamos viviendo y quizás estamos como en este nuevo cambio de estas cosas nuevas que se avecinan o que ya están, por así decirlo, y por lo tanto tenemos que tener nuevos conocimientos. Obviamente siempre de la mano de Dios y de lo que Dios quiere hablar a través de nosotros y de lo que Dios nos tiene para decir, ¿sí? Debemos obviamente entonces dar un mensaje de aceptación. ¿Por qué digo de aceptación? Porque muchas veces, y quizás más que nunca, recibimos en contra un mensaje de discriminación. Hoy por hoy, a la iglesia se le acusa de discriminar a ciertos sectores de la población. Es decir, ahora, por ejemplo, más que nunca, ¿sí?, la generación que se está levantando discrimina a la iglesia. Hay pastores, no en todos lugares, y esto es diferente en cada país, pero por ejemplo no se puede hablar de religión o de Dios en un colegio, pero sí se puede hablar de nuevas tendencias con respecto a la sexualidad en un colegio, y eso es discriminación hacia la iglesia. Si a Jesús lo discriminaron, también a nosotros nos van a discriminar. Pero obviamente no podemos responder de la misma manera con la cual somos atacados, ¿sí? Seguramente se levante en nuestros tiempos una generación espiritual más convencida, ¿sí?, porque va a luchar contra una generación espiritual más agresiva, ¿sí? Mientras más ataque tenga la iglesia, también la iglesia más fortaleza o más fuerte será a recibir críticas o a recibir condenación o a recibir persecución. Las iglesias más grandes o más preparadas y hasta se puede decir más maduras espiritualmente fueron las iglesias a lo largo de la historia más perseguidas y más golpeadas en cuanto a la oposición. Pero debemos saber de que no podemos responder de la misma manera, así como somos discriminados, quizás muchos hoy por hoy, por llevar el evangelio, no podemos responder de la misma manera discriminando a los demás, ¿sí?, y con odio y desprecio. Mucha gente nos odia y nos desprecia, y como digo, cada vez un poco más por llevar un mensaje de salvación, por llevar un mensaje de libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque no es contra nosotros, eso siempre lo supimos, es contra Cristo. Pero así como nos odian y nos desprecian, no podemos odiar ni despreciar a nadie. Por más que muchas personas estén en malas conductas y sepamos que esto es así, si en la iglesia no hay un mensaje de aceptación, no hay una actitud de aceptación a aquel que está en pecado, ¿dónde lo va a ver? ¿Dónde se encontrará el lugar donde una persona pueda corregir su vida y obviamente encaminar su vida a un lugar diferente? Me pasó hace unos años, hace unos 5 o 6 años, donde todavía no estaba todo lo que estamos viviendo con el feminismo, con la identidad de género y con todos estos movimientos que, como digo, son los grandes enemigos espirituales de las generaciones que se avecinan, ¿sí? Me pasó hace unos años evangelizando en una plaza,
hablarle a un chico, ¿no?, acerca de Jesucristo. Le digo, mirá, te voy a compartir un mensaje de que Jesucristo te ama y tiene una vida con sentido para ti y bueno, tiene un propósito para tu vida. Y este muchacho enseguida me respondió, pero yo soy homosexual. ¿Y por qué me da a entender esta palabra? Porque seguramente él pensó que yo lo iba a discriminar, o seguramente en tiempo atrás, o quizás hablando con alguien, se sintió discriminado por el mensaje de Dios hacia su persona, por su condición. No estoy aprobando obviamente la homosexualidad, ni mucho menos, solamente digo que a veces no estamos preparados para las nuevas problemáticas que existen cuando debemos aceptar a todos. Es tanto, no sé, un cigarro que mata el cuerpo, obviamente, como, no sé, una desviación sexual que corrompe la santidad de una persona. Es tan peligroso una cosa como la otra. Y debemos tratar a una cosa en el mismo sentido y buscar la sanidad de la persona, pero siempre con un mensaje de aceptación por delante. Porque el mundo nos aborrece, pero no podemos aborrecer al mundo, porque entonces, ¿a quién vamos a tomar del mundo si aborrecemos al mundo? ¿Sí? Yo siempre digo, obviamente, ¿no?, cuando uno abre su webcam o abre su prédica, abre una transmisión en vivo acerca de Dios, vamos a recibir oposición. Antes de repente la oposición se daba cuando había una plaza y una persona que no quería, o tocabas la puerta a una persona. Ahora la oposición se da en redes sociales también, pero porque también es parte del mundo, ¿sí? Bueno, contando el testimonio, este chico recibe a Cristo, pero yo le dije, mirá, podés ser lo que seas, pero igual Dios te ama. Le comuniqué. Obviamente después, a través de unas pastorales, bueno, hablamos un poco acerca de su sexualidad y demás, pero este chico recibió a Cristo. Y eso es lo importante, que no estemos negados a que pueda llegar personas a la iglesia con este tipo de problemas, sino que debemos estar preparados para responder. Obviamente en el Señor Dios nos va a guiar, pero no debemos estar cerrados a ello. En Mateo 20, 10 al 12, hablando de los últimos tiempos, y si hablamos de los últimos tiempos, si fuese un partido de 90 minutos, yo creo que ya estamos en los descuentos. La Biblia dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, ¿sí? E inclusive cristianos contra cristianos, porque habrán de los que dicen, mirá el mensaje que está diciendo este misionero, que aceptemos a homosexuales y que les digamos que no pasa nada, que igual se van a salvar. No es eso, sino que simplemente, más que simplemente, sino que tengamos aceptación de todas las personas, para después obviamente buscar una corrección de su vida, ¿sí? Bueno, pero muchos unos a otros se aborrecerán, ¿sí? Inclusive dentro de la iglesia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay que entender de que hay muchas personas en este último tiempo, en estos tiempos finales, que tienen el amor frío en contra de sus padres. Quizás como nunca antes vemos una generación que se levanta, que rechaza a sus padres, inclusive rechaza al fruto de su vientre, a sus hijos. Una generación que rechaza a su progenie, es decir, aquellos que engendraron, aquellos que los engendraron y aquellos a los cuales van a dar a luz. Es una generación que tiene un amor frío, que es muy frío en cuanto a su pensamiento con la otra persona, un amor muy egoísta, porque si nosotros vemos generaciones enteras a favor del aborto, es porque están rechazando obviamente las generaciones siguientes, y en rebeldía contra principios que eran desde siempre en el hogar, es porque hay una generación que ni quiera la anterior, ni quiera la que viene, ¿sí? Llenos de amor propio, llenos de egoísmo, pero donde hay mucha falta de amor, debe sobreabundar el amor en la iglesia. Por eso Dios dice, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, haciéndonos entender de que obviamente siempre el espíritu opuesto es el que combate y siempre debemos ir con un mensaje de amor. Frente al odio y desprecio que podemos obtener siendo cristianos, debemos tener un mensaje de aceptación y un mensaje de amor contra odio y desprecio, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo escribió que el amor era solamente el único camino, e inclusive Juan 15 nos habla, bien hablando Jesús, de que el que me ama
cumple mis mandamientos, que se amen unos a otros, ese es el nuevo mandamiento, como yo los he amado. Y después dice, el mundo los va a aborrecer, pero yo los mandé a amar unos a otros y que amen por encima de todo. O sea, Jesús nos decía de que debemos amar y que el mundo nos iba a aborrecer, pero que la respuesta nunca iba a ser discriminar o juzgar a aquellos que nos juzgan y discriminan a nosotros, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo enfatiza de ir con el amor por delante, ¿sí? Quizás en la primera iglesia y la iglesia primitiva, que tanto nos gusta predicar y nos gusta hablar, era una iglesia de mucho poder, de muchas maravillas, de muchos milagros, obviamente, pero también de mucha persecución. Yo no sé cómo reaccionaría si a un miembro de mi iglesia lo colgasen en una plaza y lo prendiesen fuego. Quizás es muy difícil de escuchar, pero esto pasaba. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros al ver tan agresividad contra los cristianos? Eran cosas que se vivían. Y era muy normal querer tomar un arma, una espada, y salir a defender a tu iglesia. Si te empiezan a tirar piedras a la puerta de tu casa, lo normal es quizás intentar defenderse. Y cuánto más a la gente que uno ama o a los hermanos en la fe. La iglesia del primer siglo, como decíamos, era una iglesia de gran poder, milagros y maravillas, pero también tuvo muchas persecuciones, padecimientos y pruebas. Quizás como ninguna otra hasta el momento, ¿sí? Antes o después. Y la pregunta es, si la primera iglesia tuvo gran persecución y resistió mucho aborrecimiento, pero también obviamente recibió una gracia enorme de parte de Dios, ¿cuánto más la última iglesia, o quizás la iglesia de los tiempos finales? ¿Estaremos viviendo el último siglo? Sabemos cómo fue la iglesia del primer siglo, perseguida, atribulada, en pruebas, y cómo Dios respaldó la iglesia del primer siglo. ¿Estaremos viviendo el último siglo? ¿Será esta la iglesia del último siglo? ¿Debemos estar preparados para más persecución, para más agresividad, para más desprecio? ¿Cómo vamos a combatir la agresividad, el desprecio, la persecución, el odio? Sino con un espíritu de amor, de aceptación y con un espíritu, obviamente, de parte del Señor y lleno de su poder. Por eso, familia, debemos prepararnos para lo que viene y saber que los tiempos han cambiado, pero Dios es el mismo, y como fueron muchas iglesias perseguidas a lo largo del tiempo, puede ser que se levante una generación que empiece a perseguir a la iglesia como hace tiempo no pasa, y debemos estar preparados para todo. Pero ante todo, un mensaje de aceptación por aquellos que se pierden y buscan una respuesta para su vida. Estemos abiertos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a orar, familia, para terminar este tiempo. Padre de los cielos, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu presencia. Sé que tú quieres, Dios de los cielos, llevarnos a combatir, Dios de los cielos, todo lo que sucede en este mundo, toda la violencia y la maldad que vemos, Señor, en amor, Dios de los cielos, en tu espíritu y sobre todo, Señor, en tu voluntad. Yo te pido, papá, que nos encomiendes, Señor, hacia las obras que tú preparaste para nosotros. Que prepares nuestra mente y nuestro corazón, que prepares a esta iglesia, Señor, para los tiempos que se avecinan, para lo que estamos viviendo, para lo que quizás vamos a vivir más adelante. Que seamos una iglesia preparada, Señor. Que cuando llegue el tiempo, Dios, de la prueba, habamos, Dios de los cielos, estado en tu presencia, orado por todo esto, Señor. Y aún, Espíritu de Dios, danos entendimiento, revelación, para saber conducirnos en estos tiempos tan difíciles, Señor, de predicar tu palabra, el Evangelio y el mensaje de Jesucristo y de salvación a todos los que se pierden. Hay un mundo que se pierde, Señor, un mundo que cada vez te rechaza más, pero que cada vez, Dios de los cielos, debemos mostrar que el amor de Dios es para todas las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que tú, Dios de la vida, diste tu vida por todos nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos, bendícenos y permítenos ver tu presencia, permítenos ver lo que tú quieres que veamos hacia estos tiempos finales. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.